Bueno, pues muy buenas tardes a todos desde el Observatorio de Ceuta y Melilla. Soy el profesor Carlos Echeverría Jesús, el director de dicho observatorio, que ubicamos en el marco del Instituto de Seguridad y Cultura y que, bueno, todos ustedes conocen la producción del observatorio y les agradecemos su presencia, su participación en este webinar que vamos a comenzar de inmediato. Hay un problema técnico que nos impide ver a uno de los participantes, a don Santiago Domínguez, pero en cualquier caso él está ahí dispuesto pues a intervenir y a interactuar con todos nosotros. Yo, si les parece, como el tiempo es reducido, el tema es muy interesante. Voy a ir dando la palabra a cada uno de nuestros tres invitados. La presentación muy breve. Vosotros, y si me permitís el tuteo, porque estamos entre amigos, añadid lo que consideréis a la presentación que os hago. Don Antonio Bravo es cronista oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Don Santiago Domínguez es miembro de la Asociación de Estudios Melillenses y don Dionisio García es el director de la revista Fuerzas Militares. Si os parece, por este orden, tomad la palabra unos minutos, lo que consideréis para ubicar desde el punto de vista de cada uno de qué vamos a tratar. Es el 250 aniversario del fin del asedio de la ciudad de Melilla, entre diciembre de 1774 y marzo de 1775. A partir de esa intervención de cada uno de vosotros, yo lo que haré es animar el debate entre vosotros y con la audiencia. Y allá por las 7 menos 5, pues pondremos fin a la reunión. Así que sin más, bienvenido Antonio y tienes la palabra. Buenas tardes a todos bueno, vamos a intentar eh, hacer un pequeño resumen de un hecho que es un hecho fundamentalmente histórico. Se trata de un acontecimiento que se enmarca dentro del siglo XVIII, del reinado de Carlos III, y por tanto enmarcado dentro de lo que sería la política internacional de este monarca, ¿no? Al mismo tiempo, en combinación evidentemente con un momento dentro de lo que es la política marroquí, también del siglo XVIII, con un sultán como es Muley Mohamed Abdallah, se trata también de un monarca importante dentro de la historia marroquí. Y bien, en ese momento se produce un intento de asedio, un intento de ocupación, o sea, un desarrollo militar para ocupar Melilla, ¿no? Y bueno, lo que se estudia es fundamentalmente pues este hecho que se produce desde finales del año 1774 y los primeros meses de 1775. Desarrollar, por tanto, este tema pues requiere, por un lado, hablar de política internacional, porque es un hecho de política internacional. Por otra parte, de los intereses tanto de los dos monarcas por Melilla, por esta ciudad. Y en tercer lugar, bueno, pues que se abre un amplio abanico de posibilidades en el que podemos hablar de métodos de defensa, métodos de ataque, cómo se ataca la ciudad, cómo se defiende la ciudad, qué fuerzas son las que se oponen por un lado y por otro, qué técnicas, qué cualificación tenían los dos ejércitos y todo aquello que fue pasando, lo que sería, digamos, por un lado la gran historia y por otro lado la pequeña historia, la historia más del día a día, anecdótica, etcétera, en este hecho que puede considerarse pues uno de los momentos claves de la historia de Melilla, lógicamente. Por tanto, por el esfuerzo que tomaron los dos monarcas por conseguir sus objetivos, como por los medios empleados en ello. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación, contextualización del objeto de estudio. Vamos ahora con Santiago, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero, disculpas por el sistema este. Por cierto, he aparecido en otra, parece que estoy 2 veces aquí en la reunión esta. No sé dónde he tocado, soy un catéter digital y, en fin, bueno. Yo principalmente he estudiado
tema del asedio de 1774 y 1775 desde el punto de vista de la actuación de la Armada. Como ha dicho Antonio, estamos en un momento del reinado de Carlos III en el cual el rey y el almirantazgo se permitieron el lujo de mandar o de crear, mejor dicho, una escuadra específica para el socorro de Melilla y del Peñón de Vélez de la Gomera, que no olvidemos que estuvo también asediado durante prácticamente el mismo tiempo que Melilla. Y bueno, se permitió, como digo, enviar buques de primera orden y sobre todo marinos muy importantes dentro de la Armada, como fue el Antonio Barceló, al mando de su escuadra de jabeques de Ponienin, y a Francisco Hidalgo de Cisneros como jefe de la escuadra de socorro, que además él aparece por primera vez ese título de Escuadra de Socorro de Melilla. Y bueno, eso es principalmente lo que yo he investigado sobre el tema de la sede. Muy bien, Santiago. Pues muchas gracias también a ti y Dionisio, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Perdón, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Un tema tan particularmente interesante para mí como es el del asedio de Melilla. Lo llevo estudiando durante bastantes años, pero más recientemente lo que me ha traído más de él ha sido su aspecto militar. La defensa militar, tanto naval como terrestre, como los preparativos que el ejército del sultán realizó para llevar a cabo este asedio. El año pasado tuve la enorme fortuna de poder visitar casi todos los escenarios de este asedio allí en Melilla y poder ver en directo dónde se vivieron aquellos acontecimientos y por qué dio el resultado de una victoria española en ese conflicto. La verdad es que tuvimos mucha suerte los españoles porque ese ataque tuvo lugar en un periodo, digamos, de oro de las armas españolas, cuando con el rey Carlos III los ejércitos españoles habían vuelto a ganar batallas y habían vuelto a recuperar prestigio en todo el mundo. Ello, sin duda alguna, permitió la victoria frente a las huestes del sultán y permitió afianzar, en este caso, la ciudad de Melilla, siendo este su último gran asedio durante el resto de su historia y, por lo tanto, confirmándose su españolidad que, si Dios quiere, dura hasta el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias también a ti, Dionisio. Habéis hecho una aproximación breve, pero profunda y rica. Y permitidme que alimente esta breve reunión con algunas preguntas que os permitan interactuar entre vosotros. Por supuesto, aportad lo que consideréis en todo momento. Estamos en un marco flexible y entre amigos. Y luego también interactuaremos, obviamente, con las personas que tienen a bien estar acompañándonos para participar. Yo, si queréis, para ir alimentando la reflexión y el debate, me gustaría preguntar, una vez hemos escuchado de vosotros cómo el momento político del reinado de Carlos III es el que es, cómo desde Marruecos el sultán Mohammed Ben Al-Tala decide dar este paso, hay una dimensión muy importante entonces y siempre, que es el apoyo desde la península a los territorios españoles en el norte de África. Santiago ha hablado de la Armada, un tema muy importante. Y hay también algunas otras dimensiones, vamos a decir, en clave internacional, como es el papel de los ingleses. Es decir, estamos en un escenario en el que Mediterráneo Occidental, Melilla, Ceuta, Gibraltar. ¿Cómo ubicáis vosotros ese momento en lo que respecta a la iniciativa marroquí del sultán
y a la resolución de ese asedio en favor de España. ¿Qué genera esto? ¿Por qué se produce esto? Como queráis, el orden de intervención, con toda libertad. Pues con permiso, Adelante, quisiera directo. iniciar. Es curioso que en este asedio que pudiera parecer digamos, un hecho de armas menor, apenas 100 días duró el semejante asedio, en él la preparación del mismo, sin embargo, se llevó a cabo durante más de un lustro antes de que ocurriera este asedio. El sultán de Marruecos, a pesar de haber firmado el Tratado de Amistad y Comercio con España, el primer tratado de ese calibre firmado entre España y Marruecos, ya desde 1770 prácticamente empezó a hacer planes para eliminar a todo cristiano de las tierras del Islam, como así lo decían. Recordemos que el sultán entonces dominaba un territorio no tan grande como es hoy el país de Marruecos, y que a su lado tenía una serie de estados bárbaros en la costa de Berbería, en la costa norte de Argelia, que aunque oficialmente dependían del Imperio Otomano, la verdad es que campaban por sus respetos y tenía prácticamente cada ciudad de la costa tenía una libertad política con la cual también ejercían la famosa piratería berberisca que durante todo el siglo XVIII sufrió, pues, sobre todo el sur peninsular. También hay que tener en cuenta que en aquella época los ingleses ya estaban en pleno conflicto con España. Recordemos que Menorca en aquella época era británica, estaba ocupada por los británicos, Gibraltar también, y la influencia, y especialmente que la política británica tuvo sobre el sultán marroquí para acelerar el proceso de eliminar las bases españolas o las ciudades españolas en el norte de África, tuvo mucho que ver. De hecho, se estima que más de la mitad del armamento pesado que tenía el ejército del sultán en el asedio de Melilla era de procedencia británica. Sin duda alguna, el sultán quiso jugar sus cartas, pero también fue en gran medida un peón más dentro de la gran política internacional que entonces se jugaba en el Mediterráneo. Gracias, Dionisio. Antonio, Santiago. Yo sobre, si sigo la veo un poco, yo sobre este tema, los historiadores normalmente nos gusta atenernos a la documentación. Yo personalmente, pues muchas veces la documentación es la que me va a ofrecer los datos y otras veces, el 90% de las veces, tenemos que ir sobre lo que ya se ha escrito del tema. El problema es que lo que ya se ha escrito ya está interpretado, te quita tu propia interpretación. Yo confieso que sobre este tema de la política internacional me tengo que remitir a las personas que ya han escrito en serio, o sea, que se han ocupado de una manera, digamos, documental sobre este tema. Tengo que irme en una obra ya más antigua, que es la de Rodríguez Casado, con las relaciones en el periodo de Carlos III y en el siglo XVIII con Marruecos, y sobre todo con la obra del padre Ramón Lourido, que es un historiador ya lamentablemente desaparecido, que trabajó muy bien, publicó un libro imprescindible sobre las relaciones entre España y Marruecos en este periodo, y ahí tiene además dos artículos concretos que pueden consultarse porque están en internet sobre este tema. Uno sobre el armamento que realmente consigue el emperador durante esta época, y por otra parte un poco las razones por las que el emperador va a intentar, digamos, atacar Melilla. Antes había conseguido arrebatar la ciudad de Mazagán a los portugueses, y eso hace que, que el emperador, digamos, se crezca de alguna cierta manera, porque ya había conseguido, de hecho, pues algo en la costa atlántica. Cuando lo plantea en el norte de su país, en el norte de África, ahí los problemas van a ser muchísimo más complejos, ¿no? En cuanto a la artillería, ya digo que en el trabajo de Ramón Lurido puede seguirse pues casi año a año la procedencia inglesa, pero bueno, también holandesa, de Suecia también.
y la curiosa, porque resulta sorprendente, digamos, influencia y apoyo desde la República de Génova. Por otra parte, no solamente todo consistía en comprar o adquirir artillería y balas, sino que también necesitaba formación, porque los artilleros, lógicamente, del ejército marroquí no estaban cualificados para manejar ese armamento. Es una cosa que hoy día vemos en cualquier guerra, ¿verdad? Y en ese momento, pues no solamente es comprar el armamento, sino cualificar. ¿Cómo se hacía esto? Pues mandando soldados marroquíes, artilleros marroquíes a formarse a algunos de los lugares, que todo esto ya, como ya digo, está publicado, no es algo nuevo. Y por otra parte, con la presencia de personal cualificado en Marruecos. Ese personal cualificado, que ya digo, pues Inglaterra, Holanda, Génova, etcétera, van a aparecer no solamente formando a los artilleros marroquíes, sino que también algunos de ellos van a aparecer durante el asedio en concreto. O sea, van a ser una parte importante, pues ya lo digo, porque manejar la artillería moderna, pues muchas veces pues el que la intentaba manejar no estaba cualificado para ello. Muchas gracias, Antonio. Además, aludiendo a ello, invitando a Santiago a intervenir en esa Sí. dimensión del apoyo naval, ¿verdad? Incluyen también piezas de artillería que sirven para reforzar el Melilla, ¿no? Pero bueno, Santiago, tu, Sí, tu comentario al hilo de... sí, bueno, coincido con Dionisio en que la intención del sultán, el ataque no fue en el año 1774. Yo creo que empezó con la evacuación francesa de Mazagán, el actual el Yadira, en el año 1769, ¿no? Eso le dio a él alas para expulsar a todos los cristianos de la costa de su reino, ¿vale? Claro, no era lo mismo el asalto a Mazagán, que los portugueses se retiraron, que hacer un ataque frontal. Y él empezó a prepararse adquiriendo todo un tren de artillería moderno, porque sabía que era la única forma de ocupar esa Melilla y el resto de las plazas, ¿no? Alucema y Vélez, concretamente, ¿no? Claro, él tenía también otro problema, y es que no tenía una marina capaz de, digamos, de asediar por el mar a la ciudad, por lo cual él fió todo el empeño en esa artillería, ¿no? Entonces, bueno, hay varios trabajos ya sobre el tema de la adquisición de la artillería por parte del sultán, ¿no? Y bueno, recibió entre 1770 y 1775, y es una cantidad que podríamos contar a la baja, unos 300 morteros, 1000 cañones de distintos calibres y abundantísima munición, ¿no? Que venía principalmente de Países Bajos, Suecia, Francia y Génova. Con el tema que ha comentado Antonio de lo que era la instrucción de la artillería, bueno, pues él recurrió directamente a los ingleses, y sabemos que, por ejemplo, en el año 1772, el jefe de la artillería de Gibraltar, junto a varios oficiales ingleses, estuvieron unos meses en Marruecos precisamente adiestrando en el uso de ese tren de artilleros que habían comprado durante ese tiempo. ¿Por qué tardó tanto? Pues precisamente porque él tenía previsto hacer ese traslado por mar, pero ante la superioridad naval que tenía España y la posibilidad de que interceptaran esos convoyes, lo tuvo que trasladar por tierra, con el cual pues tardó más en ese traslado de la artillería. Muy bien, muchas gracias a los tres. Permitidme que después de esta segunda ronda de intervenciones, pues destaque algunos puntos para seguir avanzando en nuestra reflexión. Se ha destacado aquí, es importante,
la interpretación del sultán del tratado firmado. Un tratado importantísimo en la relación bilateral entre España y el sultán, pero que él interpreta, digamos que a su manera. Esto se ha dado con posterioridad también, ¿no? En el sentido de que es un tratado de amistad, pero digamos que los territorios españoles en el norte de África serían una excepción a la implementación del tratado. Esto obviamente conlleva, entre otras cosas, inseguridad jurídica. Otra dimensión muy importante es la dimensión internacional con los múltiples actores que habéis evocado todos. Tenemos a los ingleses no solo en Gibraltar, sino también en Menorca, tenemos a los franceses replegándose de Mazagán, tenemos al Imperio Otomano en esa dimensión que era una dimensión de amenaza para el sultán, aun cuando ambos actores fueran musulmanes, ¿verdad? Tenemos también, que aún no lo hemos evocado y creo que es importante, el liderazgo en la defensa de Melilla, en manos de un hispano-irlandés, de John o Juan Locke, ¿verdad? Que tiene esa placa tan bonita en Melilla la Vieja y que obviamente pues, pone en relación aspectos adicionales del estudio de la historia de la época. Y por supuesto el papel de los ingleses no solo en la diplomacia, sino también en términos operativos, es decir, entrenando a los marroquíes, etcétera. A mí me gustaría precisamente lanzaros una nueva pregunta en cuanto a cuáles consideráis que fueron las consecuencias políticas y diplomáticas de esa victoria española cuando efectivamente el 19 de marzo de 1775 el sultán se repliega. Eh, ¿Cómo veis ese día después de ese hito de los 100 días? Como queráis también en vuestras intervenciones. Bueno, el día después, después de esa victoria, en principio, sobre esas fuerzas tan superiores que presentó el sultán ante la ciudad, se dictaron toda una serie de informes para poder poner en mejores condiciones de defensa la ciudad, pero por desgracia la mayor parte de esos planes pues quedaron prácticamente en nada, se limitaron a reparar los daños que se habían sufrido y se iniciaron algunos proyectos. Seguro que Antonio de esto tiene mucho más información, pero a nivel político yo creo que ya a partir de ahí España se enzarzó en otra serie de cuestiones internacionales, como fue el apoyo a la Revolución Norteamericana y bueno, ya quizás la parte de Melilla quedó en un segundo plano con respecto a los otros intereses internacionales que tenía el país. Antonio por alusiones, Dionisio como queráis. Sí, por favor. Bueno, pues efectivamente, como dice Santiago, hay un doble plano, o sea, el plano de la consecuencia para Melilla, bueno, hay unas consecuencias regionales, ¿no? Y unas consecuencias locales. Para Melilla, sí, es verdad, evidentemente podría haberse transformado la ciudad en algo diferente, en una fortaleza muchísimo más moderna y tal. Sí es cierto que se realizan obras muy, muy importantes. Hay un paralelo entre la guerra de este asedio de 1774-75 con la guerra de Margallo de 1893. Porque es cierto que se desplegaron grandes medios, muy grandes medios, y eso permitió acometer un montón de obras. ¿Por qué? Pues porque había muchísimos ingenieros, muchísima mano de obra, muchísimos materiales y muchísimo interés en que se hiciera. Se reforma muchísimas grandes elementos, todo lo que es el cuarto recinto, tal como ha quedado hoy día, pues procede un poco de este esfuerzo. Es posible que si no se hubiese llevado a cabo el asedio, pues esto no se hubiera realizado. Se hizo el asedio, se realizó, pero es verdad, como dice Santiago, que en Melilla no se transforma en otra cosa, que no fuese una población, una fortificada en el norte de África. Siempre digamos, incardinada
pues en una política internacional española, porque eso es así, ha sido siempre así, de esta manera. Y ello, bueno, pues después de ese mismo año, en 1775, se produce la desgraciada jornada de Argel, que fue un fracaso para las tropas, para la Armada Española, y ya yo creo que hay una pérdida de interés. Y bueno, y a partir de ahí se van a suceder los tratados, digamos, de amistad, incluso a finales de siglo, ya en época de Florida Blanca, con los turcos, con el Imperio Otomano. Y en cierta manera, pues esta zona del Mediterráneo deja de ser esa zona de extrema peligrosidad para convertirse en una zona de baja peligrosidad, eh, siempre con algún tipo de conflicto, pero de baja peligrosidad, no de mientras que España entra en otros problemas que, bueno, que son del dominio público, ¿no? Otros conflictos mayores, ¿no? Bueno, lo que han comentado sobre el apoyo a Estados Unidos, cuyo agradecimiento estamos observando estos días, ¿no? eh, y otros hechos bueno, que hacen que la política española pues vaya fluctuando hasta llegar al desastre que significa el alineamiento con Francia y la invasión de España por las fuerzas francesas, ¿no? En el cual, bueno, pues Melilla ya ha perdido completamente ese papel que podía tener en un país que tiene una visión en política exterior muchísimo más grande de la que digamos, el devenir de la historia le fue llevando. Gracias, Antonio. Dionisio. Sí, yo, por supuesto, amén a todo lo que ha dicho Antonio, pero me gustaría poner sobre la mesa el hito que significó el asedio en un tema muy concreto. Todos vosotros sabéis que durante el siglo XVIII los diferentes monarcas borbónicos de España, en particular culminando con Carlos III, se pusieron sobre la mesa qué hacer con los presidios menores en el norte de África. Entonces los presidios menores sabéis que eran Vélez, Alhucemas y Melilla, mientras que Ceuta era considerada como una plaza mayor. Se hicieron diversos informes sobre si merecía la pena mantenerlos, si era mejor ocuparlos, entregarlos o destruirlos. Finalmente, Carlos III tomó la decisión de conservar dichas plazas. La respuesta al asedio de 1774-75 fue el hecho que confirmó que la política española, por lo menos mientras durase el reinado de Carlos III, iba a ser consolidar y asegurar y sobre todo hacer saber al vecino del sur que se haría todo lo posible para que esas plazas fueran españolas y se conservasen. Naturalmente, luego cambió el siglo, llegó la Guerra de la Independencia, en el siglo XIX se volvió a poner de manifiesto si era necesario o no el mantenimiento de dichas plazas, pero el asedio de 1774 significó que en el siglo XVIII Carlos III definió de una vez que esas plazas deberían seguir siendo parte del Reino de España. Gracias, Dionisio. Me gustaría, antes de haceros la próxima y última pregunta, antes de dar paso a quienes nos acompañan, creo que en buena medida habéis extraído lecciones estratégicas sobre lo que supuso el asedio, que terminó favorablemente para España. A mí me gustaría recordar de nuevo, porque lo habéis planteado vosotros, que fue un asedio contra Melilla, pero también contra Vélez de la Gomera, es decir, como decís, las plazas menores, los peñones, las islas Chafarinas deben de estar siempre en la ecuación. Recordemos que Chafarinas adquieren cierta importancia gracias a este asedio. También es verdad que se planifican cosas que luego se tarda décadas en implementar. Estamos hablando del último cuarto del siglo XVIII, pero será a mediados del siglo XIX cuando a las chafarinas se les da la importancia que tenían y que tienen. También está la ambición francesa por ahí. También es importante recordar que tras este momento pasan unos años en los que, aparte de recuperar Menorca, se puede acometer un asedio a Gibraltar. Lo que me gustaría es preguntaros si tenéis algo que añadir sobre las lecciones estratégicas del asedio en relación con todo lo que es ese conjunto
de territorios españoles, y también que apuntemos algo que es en lo que debemos de apostar fuerte, en relación con lo que debemos de hacer en términos, que es lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, ¿no? En términos de visibilidad, hablando particularmente de la ciudad de Melilla, cuáles son las lecciones aprendidas de esta evocación, cómo Melilla y el resto de España tienen que apostar fuerte por este aniversario, porque es un momento a celebrar. Y si os parece, sacando los comentarios que consideréis, damos ya paso a nuestros invitados en el webinar. Antonio, no te oímos. Perdón. A mí siempre me da un poco de vértigo el mezclar la historia con el presente, porque, claro, la interpretación de la historia es una interpretación entendiendo la época. O sea, no se puede dar el asedio a Melilla si no entendemos, no conocemos bien cómo funcionaba España, cómo funcionaba Marruecos y qué papel tenía Melilla en ese momento. Porque las circunstancias no son iguales eh, siempre. Como antes decía, sí es cierto que el asedio para Melilla supuso una reforma de todo su sistema y, bueno, las necesidades del 75, como muy bien acabas de decir, van a llegar hasta finales del siglo XVIII. La construcción de los almacenes, la construcción de un pequeño puerto nuevo, etcétera. Todo eso sí se va a ir notando. Ahora, cuando hablamos de Melilla como papel internacional, claro, eso sí que va a cambiar y va a cambiar muchísimo. Eh, yo creo que lo que hay que destacar es la historia pura. La historia es, bueno, que es un acontecimiento, el asedio de una envergadura realmente importante. Y como antes decía Dionisio, ¿no? Hablaba del interés del rey, de la monarquía, sobre la conservación de los presidios, en este caso de Melilla, de Vélez, de Alucema. Los informes normalmente siempre eran algo negativos, porque los informes técnicos lo que venían a decir es que hacía falta muchísimo dinero. En eso España no ha cambiado mucho, porque nunca hay dinero suficiente para hacer todo lo que hay que hacer. Y claro, siempre eran informes negativos, decía, bueno, hay que invertir muchísimo para conseguir. Pero al final el rey, y no solamente con Carlos III, es que hay informes ya desde la época de Carlos II, ¿no? Ya con los Habsburgo, en el que, bueno, al final decía el rey, dice, bueno, el informe puede ser más o menos negativo, dice, pero aquí hay un peso importante, y es el papel digamos, de la historia. Y los reyes, en concreto, lo que hacían era una alusión a los reyes católicos, decía, lo que viene de herencia de los reyes católicos no podemos dejarlo, no podemos ignorarlo y no podemos, en este sentido, bueno, utilizar un término, ningunearlo, ¿no? Y era como si ese peso de la herencia de los reyes católicos influía muchísimo en algo que lo que se ha conquistado desde hace tanto tiempo. El propio rey decía, ¿quién soy yo ahora para ponerlo en evidencia o para decidir que no debe formar parte o sí? Y pesó la historia, ¿no? En ese sentido, yo creo que la monarquía hispánica en todo este periodo pues fue un garante precisamente de la españolidad, porque la monarquía es una continuidad histórica, y esa continuidad histórica pues la transmitía precisamente en la conservación de todas estas tierras. Sí, también habría que añadir a lo que ha dicho Antonio el tema del prestigio. Es decir, el rey no podía permitir que una potencia extranjera le quitara un trozo de su territorio, ¿no? Porque a nivel europeo estamos hablando también de un momento en el que casi todas las potencias europeas están ampliándose y claro, perder ese pedazo de España que llevaba, como ha dicho Antonio, de tiempo de los Reyes Católicos, también pesó seguramente en esa intención de aportar a Melilla, ¿no? Lo que yo decía un poco al principio, es decir, permitir enviar buques de primer orden con unas instrucciones que son muy interesantes de ver, ¿no? Porque
casi todo lo que se ha estudiado ha sido desde el punto de vista terrestre, con toda esa serie de diarios que hay del asedio, incluso algunos que han aparecido recientemente. Pero, por ejemplo, cuando uno entra en los papeles del archivo del Viso del Marqués, se da cuenta de que había la Armada, tenía un gran interés en mantenerlo, ¿no? Son fuentes primarias que siempre hay que tener en cuenta. Inicio. Pues a mí me gustaría poner también de manifiesto, como muy bien ha dicho Santiago y ha recalcado Antonio, es un conflicto del que existe muchísima bibliografía. No solo las obras clásicas que ya ha mencionado antes Antonio, sino las múltiples obras que hemos escrito todos los aquí presentes sobre el tema, los diarios que se escribieron, como muy bien ha dicho Santiago, durante el asedio, y existe muchísima literatura sobre el tema. Ello permitiría a cualquiera que quiera indagar más en la historia el poder ver de cerca y poder tener diferentes puntos de vista sobre lo que significó el asedio en su día. Es más, yo animo, además es un asedio, o mejor dicho, es un hecho histórico que no solo se puede leer, sino que se puede ver. Y francamente recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta por Melilla, porque casi todos los escenarios donde tuvieron lugar los hechos del asedio están hoy en día en pie, muchos de ellos reconstruidos, y se ha museizado de tal manera que cualquiera que no tenga nada que ver con Melilla o que desconociera el tema puede de inmediato bucear y meterse en el ambiente que se vivía en aquella época. También, por poner la cara mala del asunto, para mí también fue una oportunidad perdida precisamente para la monarquía hispánica. Carlos III reafirmó su voluntad de conservar las plazas mediante esta victoria, pero no se hizo nada más. Cualquier otra potencia probablemente hubiera aprovechado para ampliar fronteras, para hacer la ciudad más grande o para sacar más beneficios al otro país, a Marruecos. Y aunque se volvió a firmar un tratado de amistad y comercio, creo recordar que en 1780, para retomar lo que anteriormente se había hecho, la verdad es que se avanzó poco o nada. Y hubo que esperar hasta, como bien sabéis, hasta el siglo XIX para que se demarcaran las fronteras que actualmente tiene la ciudad de Melilla. En ese aspecto yo creo que, como muy bien habéis dicho, que Melilla se quedó un poco aislada o sigue aislada, creo que se podría haber hecho más, o la monarquía podría haber incidido más en ganar algún tipo de ventajas económicas, marítimas, poblacionales, y haber extendido la superficie de la ciudad. Recojo el testigo tuyo y de los tres en el sentido de que España tiene que extraer lecciones aprendidas de distintos momentos y este en concreto nos aporta bastantes en cuanto a la necesidad efectivamente de consolidar esa atención y ese compromiso, el propio asedio y el esfuerzo que en términos navales se hizo desde Málaga, desde Cartagena, etcétera, trasladado a la actualidad es esa vertebración de los territorios con el resto de España, con la península, con Europa también. Renuevo ese recuerdo a John Locke, al irlandés, español e irlandés. Y creo que es muy importante efectivamente que los españoles, los europeos, todo el mundo disfruten en directo, porque se puede hacer de esos escenarios que además acabo de estar en Melilla y os confirmo, aparte de que hablando ante Antonio, ante Santiago, ante Dionisio, que conocéis muy bien el escenario, están perfectamente brillantes y preparados para recibir a quienes vayan a visitar y a evocar estos tiempos. Si te parece, Ignacio, supongo que habrá preguntas o comentarios de nuestros invitados y es el momento de. Sí, si os parece bien, vamos a responder brevemente a una pregunta. Nos da tiempo a una, solo a una. Y seguía un poco esa línea, ¿no?, que decías, Carlos, y es ¿qué papel jugó la figura de John Sherlock y por qué fue tan importante en esa resistencia? Bueno,
Me vais a permitir un apunto. El mariscal Sherlock fue enviado como, digamos, jefe extraordinario durante el asedio, pero muchas veces olvidamos que el gobernador de la ciudad era Francisco de Carrión y Andrade, que él ya había tomado toda una serie de disposiciones para la defensa de la ciudad, ¿no? Solamente, bueno, un poco lo de dar al César lo que es del César, ¿no? Y recordar a don Francisco de Carrión y Andrade, ¿no? Que fue el gobernador, y es más, cuando acabó el asedio, Sherlock se fue y el que se quedó fue Carrión Andrade a cargo de todo. Era solamente un pequeño apunte. Un pequeño apunte, pero importante, porque como muy bien has dicho, es de justicia reconocer a todos los que jugaron un papel. Interesante pregunta, creo yo, ¿no? Para que hagamos una rueda, pues Yo si no hay más que esa, final de intervenciones, pero aprovechando los me minutos que gustaría, quedan. si me permites, Carlos, Por me favor. gustaría, añadiendo a lo que ha dicho Santiago, para mí, los verdaderos defensores, o mejor dicho, los que hicieron posible la defensa, además de, por supuesto, del coronel José Carrión, que fue el que organizó toda la defensa. Sherlock llegó, creo recordar, una semana antes de iniciarse el asedio. Es decir, que poco tuvo que ver en la preparación. Pero la labor que hicieron los ingenieros militares en Melilla. Personajes como Cermeño o Juan Caballero fueron los que idearon el tercer y cuarto recinto, que fueron los que aguantaron los embates del ejército marroquí durante el asedio, y a ellos es justo también recordarles. Y una puntualización. Como muy bien has dicho, Carlos, al principio hay un monumento dedicado a Juan Sherlock, allí a la entrada de Melilla la Vieja, recordando su labor de mando durante el asedio. La tumba de Juan Sherlock está en Cádiz, quiero recordar que en La Rápida, me parece que está allí. Sin embargo, en un reciente libro que he escrito sobre el tema, no he conseguido encontrar ni un solo retrato de Juan Sherlock. Desde aquí hago un llamamiento: si alguien por casualidad sabe dónde puede encontrar un retrato de Juan Sherlock, sería de mucha utilidad, porque un personaje tan importante como fue Juan Sherlock para Melilla no tiene rostro conocido. Es una invitación que vamos a dirigir a todos Sí. los oyentes, incluidos los oyentes irlandeses, que a buen seguro lo sabrá. ¿Por qué? Bueno, pues porque si algo es importante celebrando efemérides es seguir produciendo investigación rigurosa sobre la misma, porque no se agota aquí, evidentemente. Igual que hemos visto en las intervenciones de todos vosotros, como tanto en términos de antecedentes como en términos de consecuencias, hemos ido enriqueciendo esa reflexión de cara, además, no lo olvidemos, a lo que será el 19 de marzo del mes que viene, la celebración oficial. Pero mientras tanto, antes y después, tenemos que seguir trabajando en aras, como siempre, el objetivo de todos nosotros es, a través del conocimiento de ese patrimonio que tenemos, el compromiso con el mismo de toda la ciudadanía, de las autoridades, etcétera. Decías, Ignacio, que no ha lugar a más preguntas, pues si... Quería contestar a la pregunta. Por favor. Sí, Sí. porque nos quedan aún algunos minutos, no muchos, pero vamos a apurar todo lo que podamos. Así que Yo, adelante. realmente Santiago se ha adelantado, ¿no? Cuando hablamos, ¿cuál es la importancia de Sherlock? Siempre hay alguien que al que le toca la responsabilidad máxima de algo, pero la responsabilidad o el valor de Sherlock es el valor de los más de 3.000 soldados militares desterrados, etcétera, que participan en el asedio. Es cierto lo de José Carrión eres el gobernador. De hecho, Sherlock nunca fue gobernador de Melilla, fue comandante general de las fuerzas destacadas y le tocó el papel un poco de representar. Por eso hay veces que la historia es un tanto injusta, no porque Sherlock no merezca el reconocimiento, sino porque hay otros muchos que lo merecen y no lo tienen. Entonces yo querría poner ahí ese elemento. En cuanto a Sherlock, no se conoce, contestando a Dionisio, no se conoce, al menos yo no conozco ningún retrato suyo, cosa que no es inhabitual porque muchas veces estas cosas quedaban en manos de la familia y Sherlock
no estaba casado, con lo cual no tenía familia. Ese tipo de cosas no se conservan y es más complicado. Y está enterrado en una iglesia de Sanlúcar, en lo que fue el antiguo San Jorge de los ingleses, San Lucas, pero cierto. a pesar de que no, de que en alguna publicación ha aparecido una foto de una lápida, no es la lápida suya, está allí enterrado, pero no se sabe realmente en qué lugar de la iglesia, sino como ocurre también con la iglesia de Melilla. Sabemos que están enterrados los gobernadores, pero no en qué sitio exacto. Así que por hoy, a fecha de hoy, no existe ninguna. Igual que no existe ninguna conocido, ningún retrato de José Carreón, que luego llegó a ser un importante gobernador de otras localidades, ¿no? Y que sí tenía familia, con lo cual es más probable que a lo mejor algún retrato suyo eh, pudiera haber sido legado. Y sí, los hay de otros personajes, como de Caballero, aunque el de Juan Caballero, el ingeniero, es una recreación más moderna de su retrato, o de Miranda, Francisco de Miranda, lógicamente, participa en el asedio y que sí que tiene, bueno, pues una amplia iconografía, ¿no? Del resto de personajes yo no he podido encontrar nada, pero es algo habitual, no es una cosa excepcional. No había fotografía en aquella. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por este instructivo webinar. Esta es una actividad más que dinamizamos desde el Observatorio de Ceuta y Melilla, sumándose a las que cada uno de vosotros y muchos de los que nos escuchan o nos escucharán están realizando, no solo en relación con el asedio de los 100 días, que es un momento evidentemente que invita a una reflexión documentada, etcétera, sino sobre todo a saber más de los territorios españoles y europeos en el norte de África, que requieren aún no solo de mucha investigación para los eruditos, transmitida a la ciudadanía, para alimentar ese compromiso de la ciudadanía con nuestros compatriotas de estos territorios. Así que permitidme daros las gracias. Seguimos en contacto para seguir trabajando sobre este y otros muchos objetos de estudio y darles las buenas tardes a todos y el agradecimiento por haber estado ahí participando con nosotros.